Buenos días, profesor y compañeros. El caso que presentaremos es el aborto de Planned Parenthood y Margaret Sanger. Los integrantes somos Camila Pando, Alexander Tuñoque y Adrián Magallanes. Fer, ¿me creerías si te dijera que existe una institución que realiza abortos y encima usa estos fetos muertos para vender sus partes como simple mercancía? ¿Me estás hablando en serio? Claro que no lo creería. Sé que la maldad existe, pero no creo que pueda llegar a ese extremo. Pues mira esta historia. En el momento 1 vamos a describir los hechos sucedidos. Inicios. Margaret Sanger fue una enfermera estadounidense activista a favor del control natal de la raza negra. Ella estaba a favor del aborto a través del método anticonceptivo y a favor de la eugenesia nazi, que era una filosofía social que argumentaba que la especie puede mejorar mediante la intervención social. En 1916 fundó Planned Parenthood, cuyo activismo cambió el mundo. Ella tenía la idea revolucionaria de que las mujeres debían de controlar sus propios cuerpos y como consecuencia su propio destino. Esto condujo a su detención por la difusión de información sobre métodos anticonceptivos. En 1955 se realizó una conferencia en que profesionales de la salud comenzaron a demandar una reforma en la legislación para evitar la criminalización del aborto. Hacia 1960, Planned Parenthood proveía servicios de consejería sobre planificación familiar en cientos de comunidades. Alan Frank Gummachara fue presidente de Planned Parenthood desde 1962 hasta 1974. Durante este periodo de tiempo, la organización tuvo un rol fundamental en la aprobación de la resolución del 22 de enero de 1973, que estableció que la mujer tiene el derecho a la libre elección, entendida como derecho a la privacidad o la intimidad, que protegería la decisión de llevar o no llevar un embarazo a término. El informe Kissinger fue adoptado como política oficial de Estados Unidos por el presidente Gerald Ford en 1975, pero fue desclasificado en la década de los 90. Este informe alegaba que el crecimiento de la población ponía en peligro el acceso a minerales y otras materias primas que los Estados Unidos necesitaban, por lo tanto, constituía una amenaza para su seguridad económica y política. A partir de esta serie de sucesos diversos, fundaciones transnacionales, además de la Open Society de George Soros, la Fundación Ford, la Fundación Rockefeller, junto con organismos como la ONU, contribuyeron a financiar estas políticas. En la actualidad, los servicios brindados por Planned Parenthood incluyen anticonceptivos reversibles, de acción prolongada, anticoncepción de emergencia, exámenes de mama, cribado de cáncer, de cuello uterino, pruebas de embarazo y el aborto, entre otros servicios que brinda. En la actualidad, Planned Parenthood tiene dos oficinas nacionales en Estados Unidos, una en Washington DC y una en Nueva York. Tiene 68 afiliados médicos y afines y otros 101 afiliados. Estas filiales juntas operan más de 700 centros de salud en los 50 estados de Norteamérica y trabajan en más de 10 países. Investigación de tráfico de partes de fetos abortados. La acusación de venta de tejido fetal por parte de Planned Parenthood ha sido demostrada por The Center for Medical Progress, organización provida fundada por David Leiden en 2013. Gracias a los videos inéditos mostrados por esta organización, se logra probar este mercado ilegal de venta de tejido fetal en donde Planned Parenthood es principal partícipe. A continuación mostramos en pantalla los nombres de algunos de los personajes que salen en el video. En el video podemos observar a todos los personajes que hemos mostrado y las negociaciones que realizan. En una escena del video se observa cómo la directora principal de servicios médicos de Planned Parenthood, Federation of America, ofrecía especímenes entre 50 a 100 dólares. Lamentablemente se estima que el comercio ilegal de órganos genera ganancias entre 600 a 1.2 mil millones de dólares por año en muchos países. El aborto es un procedimiento para interrumpir un embarazo, en el cual se utilizan medicinas o una cirugía para retirar el embrión y la placenta del útero. El procedimiento es realizado por un profesional de la salud con licencia, y hay dos formas de interrumpir un embarazo. Primero es el aborto médico. Se toma un medicamento, específicamente es una hormona que bloquea la progesterona. Se toman durante 3 sesiones y pueden surgir algunos sangrados vaginales u otros efectos de ese tratamiento son cólicos, diarrea, malestar estomacal y poco común es la fiebre alta. En el aborto quirúrgico se realiza una cirugía para extraer al feto, y hay dos modos. Primero está la aspiración con vacío manual. Se puede hacer durante las 12 primeras semanas del embarazo y consiste en la extracción de todo el tejido que contiene el útero con un instrumento succionador de manera manual. La dilatación y evacuación se pueden practicar tras el primer mes de embarazo, pero siempre antes de la semana 13. Consiste también en la extracción del tejido que reviste el útero, pero se realiza a través de una máquina. En ambos casos se dilata el cuello del útero y se introduce un tubo a través del cual se succiona todo aquello a eliminar para completar el aborto. Después de las 20 semanas, el líquido amniótico que protege el feto es extraído y se inyecta una solución salina concentrada en lugar de la placenta.
El feto ingiere esta solución que le produce la muerte por envenenamiento, deshidratación, hemorragia del cerebro y otros órganos. También le produce convulsiones. Esta solución salina produce graves quemaduras en la piel del feto. Unas horas más tarde, la madre comienza un parto prematuro. En la película Unplanet, basada en la vida de la ex directora de una clínica en Texas de Planned Parenthood, Abby Johnson, se menciona que el aborto realizado en el tercer trimestre es un procedimiento de 3 días, es decir, que no es un procedimiento quirúrgico. Se convierte en un trabajo de parto. En el primer día se inyecta digoxina, un abortivo que para el corazón del bebé. El segundo día son las contracciones inducidas y el día 3 es el trabajo de parto inducido de un feto muerto. Oye Alex, ¿esto que hace Planned Parenthood es ético? Pues claro que no, Fer. Déjame te explico a continuación el porqué. En el momento 2 se realiza el análisis antropológico y ético. Con relación a la manipulación, uso y venta de los fetos abortados realizadas por el Centro de Salud Planned Parenthood, se puede evidenciar una falta grave al ejercicio del respeto a la dignidad de la persona humana. Roberto Adorno define dignidad como algo intrínseco al ser humano que no permite a otros hacer uso de la persona para fines ajenos ni usarlos como un simple medio, ya que la persona es un fin en sí. Por otro lado, José Ramón Ayllón trata el tema del utilitarismo y define a la corriente como aquel principio que clasifica como buena o mala una acción, dependiendo solo de las consecuencias efectivas o probables que pueda acarrear consigo. Por ello, el uso de los fetos abortados con fines de lucro es una acción que no respeta la dignidad de dicho ser, ya que para el centro de salud, matar al feto en gestación equivale a beneficios económicos para la venta del tejido fetal extraído de dicho feto muerto. Es decir, que se hace uso de un ser humano en desarrollo para fines egoístas. Además, nos podemos dar cuenta que las acciones realizadas por el centro de salud son guiadas por el utilitarismo, ya que justifican su accionar con los grandes beneficios que le generan. En relación con la verdad y su confrontación o no con el relativismo y el escepticismo. El método que usa Planet Parenthood para lograr convencer a sus pacientes de hacerse el aborto antes de las 28 semanas consiste en asegurarles que en ese lapso de tiempo los fetos no logran desarrollar capacidades sensoriales. Sin embargo, es mentira. Por lo tanto, Planet Parenthood comete una falta grave a la verdad. José Ramón Ayllón dice que la verdad es una adecuación entre el entendimiento y la realidad. Además, aclara que la verdad es uno de los principios fundamentales de la ética, ya que ésta nos permite obrar el bien. Por otro lado, este mismo autor, en uno de sus artículos menciona, en pura lógica relativista, vale todo, y ello hace imposible la ética. Abby Johnson, en una de sus entrevistas, afirmó que Planet Parenthood miente al decirle a sus pacientes que los fetos no tienen desarrollo sensorial antes de las 28 semanas, ya que ella pudo presenciar un aborto y comprobó lo contrario. De esto podemos observar que dicho centro de salud no se adecua a la realidad, por lo tanto no ejerce la verdad y sustenta sus argumentos en el relativismo, ya que estos sí le permiten defender sus fines egoístas y placenteros. En relación con la conciencia moral, existen casos en los que el Centro de Salud Planned Parenthood realizó la extracción de parto de la totalidad del feto sin el consentimiento de la madre. Este acto demuestra que los enfermeros y doctores de la institución Planned Parenthood no ejercen una conciencia moral orientada al bien. En el artículo La ley moral natural, según el pensamiento clásico de Luciano Bar Fontana, nos dice que el juicio que nos obliga o desobliga, nos aprenda, nos excusa, de acuerdo con el principio fundamental de la ley natural que dice es preciso hacer el bien y evitar el mal. También nos dice que el bien común consiste en el conjunto de aquellas condiciones de la vida social que permiten a los grupos y a cada uno de sus miembros conseguir su propia realización. De esto último podemos concluir que la afirmación que realizamos al inicio es verdadera, ya que como menciona Luciano Barr, la conciencia debe estar orientada solo al bien, y el hecho de que Planet Parenthood use a los pacientes como un medio para obtener tejido fetal con la intención de generar beneficios monetarios es algo incorrecto, porque viola la dignidad tanto de la mujer como del feto. Por lo tanto, no podemos afirmar que las acciones realizadas por la institución de salud no tienen conciencia moral. Por otro lado, tampoco se cumple la ley natural moral, ya que Planet Parenthood tan solo busca su desarrollo económico, dejando de lado el bien común. En relación con el uso de la libertad y la responsabilidad, consideramos que matar a seres humanos, como lo hace la institución Planet Parenthood, no tiene ninguna relación con el correcto ejercicio de la libertad. En la revista Persona, Personalidad y Libertad de Tomás Melendo se trata el tema de la libertad, que en los cual nos dice que es la capacidad de elegir y llevar a cabo lo bueno, mientras que realizar lo malo es fruto de la imperfección de nuestra libertad. Gracias a lo señalado por Tomás Melendo, podemos sustentar lo que mencionamos al inicio. La terrible acción de quitar la vida a un ser humano en desarrollo es una acción antiética, por lo consecuente es considerado como una mala acción. Planned Parenthood es una institución que realiza abortos, vende fetos como mercancía, utiliza a las mujeres como fuente de ingreso. Estos actos no se relacionan con el ejercicio de la virtud. En el artículo Cómo formar la segunda naturaleza, notas antropológicas acerca de la educación de los hábitos, de José María Barrio,
nos dice que las virtudes pueden ser alcanzadas por las personas dispuestas a mantener una constante práctica en hábitos buenos y eliminar aquellos hábitos malos para evitar caer en vicios. El autor considera que mediante la práctica de virtudes lograremos alcanzar una gran satisfacción. De la misma manera, como menciona José Ramón Ayllón en su libro Introducción a la ética, las virtudes no son naturales, sino que las adquirimos por repetición constante de acciones buenas, y es responsabilidad nuestra hacerlo para poder ser éticos. Además nos recomienda no confundir la búsqueda del bien con la búsqueda del poder, riquezas y placeres que nos pueden conducir a una vida sin ética. Con el pasar del tiempo, esos conceptos lamentablemente se han deteriorado, y un claro ejemplo de esto es el caso Planet Parenthood, ya que con el fin de obtener un beneficio económico ha realizado miles de asesinatos de fetos por aborto y ha cometido abuso contra miles de mujeres. Esas acciones obviamente tienen deficiencia de virtud y claramente faltan a la ética. Esta situación, con el pasar de los años, se ha marcado como un vicio en esta institución multinacional, dejando de lado la práctica de hábitos buenos. El único propósito de Planet Parenthood es buscar más riquezas, sin importarles el abandono de la vida virtuosa y las virtudes cardinales. Luego de un profundo análisis desde el punto de vista ético, se puede concluir que dicho centro de salud está faltando gravemente la ética. De la misma manera, no se puede encontrar rastro de acciones guiadas por las virtudes en esta corporación. De esta manera, una empresa sin virtudes que falte la ética no puede aportar nada en la vida política, es decir, en la vida en sociedad. ¿Esto está permitido en nuestro país? Pues claro que no, y los siguientes documentos permiten que esto no ocurra. En el momento 3 vamos a presentar el análisis jurídico. Tanto el artículo 1 como el artículo 2.1 de la Constitución Política del Perú son vulnerados por Planned Parenthood, ya que al realizar abortos atentan contra la dignidad humana de la persona en desarrollo, su libertad y además no hacen uso de su conciencia moral por beneficio propio, con fines de lucro. Código de ética y deontología. En el artículo 23 nos dice que se comete falta contra la ética profesional el médico que propicia o ejecuta tráfico o comercio de material genético. En el artículo 84 nos dice que son contrarios a la ética los experimentos dirigidos a la obtención de un ser humano mediante partogénesis. Margaret Sanger violó el Código de Ética y Deontología Médica, principalmente los dos artículos mencionados. Primero, Margaret, al crear la clínica, generó que muchos médicos violen este código al trabajar con ella en la organización y también en la abolición de las leyes federales. Segundo, en la clínica Planned Parenthood, además de realizar abortos, aprovechan de estos para el tráfico de tejidos. De este modo, la organización y médicos involucrados vulneran la dignidad del feto y su libertad, faltando gravemente a la ética. Así también falta la ley civil y la ley democrática. En la Ley General de Salud, el título preliminar 3 dice: toda persona tiene derecho a la protección de su salud en los términos y condiciones que establece la ley. El derecho a la protección de la salud es irrenunciable. Además, el artículo 30 menciona que el médico que brinda atención médica a una persona herida por arma blanca, herida de bala, accidente de tránsito o por causa de otro tipo de violencia que constituya delito perseguible de oficio o cuando existan indicios de aborto criminal, está obligado a poner el hecho en conocimiento de la autoridad competente. Por ello, el caso analizado vulnera los derechos fundamentales de la persona. Además, en el Perú la práctica del aborto es un delito penado. Es decir, si la clínica funcionara en el país, estaría vulnerando la Ley General de la Salud, en los puntos mencionados, porque el artículo 30 especifica que se debe poner en conocimiento de las autoridades cuando existan indicios de aborto y Planned Parenthood realiza abortos todos los días. Finalmente, en el ámbito jurídico sabemos que el aborto está prohibido en el Perú, con excepción que la gestante se encuentre en riesgo de muerte. El caso presentado comete una falta a la ley civil, es decir, también falta a la vida democrática. Como dice el autor José Ramón Ayllón, solo se debe tolerar algo siempre y cuando no falte a la ética. Seguido de lo mencionado del autor, decimos que el funcionamiento de la clínica Planned Parenthood no genera ningún beneficio a las mujeres gestantes, ni para la sociedad en general. Luego del análisis, consideramos que no se deben modificar los artículos de la Constitución Política ni del Código de Ética y Deontología. Sin embargo, el artículo 30 de la Ley General de Salud estipula denunciar a todo paciente con indicio de aborto, y nosotros creemos que se debe priorizar la vida de la mujer gestante cuando se encuentra en riesgo. Asimismo, el artículo mencionado se contradice con el artículo 2 de la Constitución Política, el acápite 165 del Código Penal y el mismo del Código de Ética y Deontología, pues estos incluyen el secreto médico profesional para no revelar los datos de los pacientes. De esa manera, el artículo 30 se debe especificar que se permite el secreto profesional de protección a los pacientes cuando esté involucrada la vida de la mujer gestante.